Soy Noemí, bisabuela del rey David. Mi nombre significa placentera, pero frente a las circunstancias que el Todopoderoso me ha permitido atravesar, mi vida se había convertido en amargura. Todavía recuerdo aquel tiempo en que gobernaban los jueces sobre Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eran tiempos de una desintegración total, pues a causa de nuestros pecados, Dios había castigado nuestra tierra con hambre. Fueron muchos años de tristeza y de pérdida. Por un momento llegué a pensar que Dios nos había abandonado. Debido a esta situación, mi esposo Elimelech y yo decidimos partir hacia Moab junto a nuestros 2 hijos, Malón y Kelión, pues al parecer allí habría suficientes víveres para subsistir en la escasez. Pero era un pueblo que no conocía a Dios. Yo era una mujer conocida por mi fe en Dios, pero lamentablemente mi esposo y yo no supimos esperar en Él, como hicieron muchos que se contentaron con lo poco que tenían. Pero nosotros, al marcharnos, decidimos ignorar su voluntad. Todavía recuerdo que en aquellos tiempos empezaron a llegar momentos que derrumbarían mi vida poco a poco. Al cabo de unos años, mi esposo Elimelech falleció. Fue una de las situaciones más difíciles que pude atravesar. Sola, con 2 hijos, en un país extraño. Cuánto dolor había en mi corazón. A más de esto, cuando mis hijos crecieron, se casaron con moabitas, pese a que nuestra ley judía lo prohibía. Pero a pesar de ello, siempre traté de mantener una relación afable con mis 2 nueras, Orfa y Ruth, con el único interés que ellas vieran en mí al Dios que yo amaba. Al poco tiempo, una nueva tragedia llegaría a mi vida. Mis 2 hijos fallecieron. En aquel momento sentí como si una espada atravesaba mi corazón. Era sufrimiento tras sufrimiento. Recuerdo que mis largas oraciones se mezclaban con lágrimas que no cesaban, clamando por misericordia. Me sentía completamente sola en medio de un pueblo extraño. Recuerdo que aunque Moab nos había dado sustento en aquellos tiempos de escasez, no pensaba permanecer allí toda mi vida. Y el Señor conocía el profundo deseo de mi corazón de regresar a mi tierra. Y Él tuvo misericordia, pues regresó la abundancia a Israel. Así que de inmediato emprendí mi viaje de retorno. Pero antes les supliqué a mis nueras, Orfa y Ruth, que regresaran con sus familias, pues eran viudas jóvenes y afligidas que necesitaban encontrar la felicidad. Aquel día, Orfa se despidió de mí y se quedó en Moab, pero Ruth, de ella aún recuerdo aquel día cuando me dijo que nunca me dejaría y que estaría conmigo hasta el día de mi muerte. Ruth se convirtió en el regalo más grato para mi vida, pues llegué a amarla como la hija que nunca tuve. Nunca imaginé que mi vida cambiaría completamente al llegar con Ruth a Belén. Pero las circunstancias cambiaron. Yo, anciana, ya no podía trabajar, pero la valiente Ruth lo hacía por mí, pues cada mañana se levantaba a espigar al campo del buen Booz. Poco a poco, la amargura dejaba de controlar mis emociones y ahora me dedicaba a buscar la felicidad de Ruth. La aconsejé y animé a contraer matrimonio con el buen Booz. Ella fue obediente y fruto de esto
se pudo redimir la heredad de mi esposo y Dios les bendijo con un hermoso bebé. Poco a poco iba comprendiendo que el plan que el Señor tenía para mi vida era mucho mayor y su plan sería de bendición para todas nosotras hasta hoy, pues tuve el privilegio de ser abuela de Obed, que fue padre de Isaí, que fue padre del gran rey David, cuya descendencia marcó la humanidad, trayendo consigo al Salvador del mundo. La Noemí que hoy tienen frente a ustedes no es nada parecida a la Noemí de antes, pues aquella solo podía ver amargura y sufrimiento, mas ahora solo puedo ver las bendiciones de mi Señor en mi vida. Nadie está preparado para afrontar momentos difíciles, pero el Señor muchas veces lo permite para transformar un corazón en un canto de alabanza, gratitud y devoción a Él. Hoy quiero animarles a que nuestra esperanza esté firme en el Señor. Confiemos plenamente en sus promesas, pues Él ha prometido que aún en medio de las tormentas, Él siempre nos sostendrá. Dios las bendiga.